Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a un vídeo de Kaneki Terraria y este vídeo yo creo que os va a molar mucho porque nos vamos a meter bastante en profundidad en temas de genética. Como sabéis, nosotros aquí criamos muchos geckos de Nueva Caledonia, principalmente Ciliatus auriculatus, así que vamos a basar este vídeo en la genética de los geckos crestados, en este caso los Corylopus ciliatus. Lo primero que os quiero decir es que yo no soy genetista. Yo sé de genética bien, no muchísimo, pero bueno, algo entiendo. Pero que me perdonéis si alguien realmente es un entendido de esto y meto algún gambazo, lo siento, ¿vale? Es un tema muy complejo que tiene muchísimas dependes y muchísimos pues sí, pues no. Entonces, claro, al simplificar tanto una cosa tan compleja, hay veces que hay cosas que no son muy congruentes, pero bueno, creo que por donde nos vamos a estar nosotros moviendo, nos vamos a tener ese tipo de problemas. Todo esto lo inicia Gregor Mendel, que fue un monje de la República Checa, que bueno, pues como sabéis, los monjes en su tiempo de asueto, pues tienen mucho tiempo libre, mucho más que yo. Entonces, pues este hombre pues estuvo haciendo un poquito de investigaciones hizo unas observaciones en unas plantas de guisante y pues empezó a ver una serie de características que dependiendo de las plantas que juntaba, pues le salían los guisantes de un color o de otro, le salían con la superficie más rugosa o más lisa. Entonces, él estuvo dando un poquito de vueltas al coco, que por eso pues se conoce un poco como el padre de la genética o el padre de la herencia, porque estuvo haciendo ese tipo de estudios sobre los guisantes y lo que le ocurrió es que él tuvo un montón de suerte, porque los caracteres en los que se empezó a fijar eran súper sencillos y tenían una herencia muy evidente, que claro, pues él hizo sus números y todo le cuadró. La genética es mucho más compleja que eso, entonces os voy a explicar un poquito lo que son las leyes de Mendel, que incluyen pues, bueno, la ley de la segregación independiente, la ley de la dominancia, en fin, son una serie de leyes, pero vamos a ir todo viéndolo con ejemplos prácticos aplicados a Ciliatus. Vamos a estrenar este nuevo formato de pizarrita, que tenía muchas ganas yo de estrenarlo. Tenemos esta pizarra desde hace un montón de tiempo y nunca le hemos metido mano. Pero antes de meternos en materia, tenemos que tener una serie de conocimientos básicos, una serie de definiciones que tenemos que tener claras antes de empezar a nombrar cosas y que después no tengamos ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, estreno mi pizarra dibujando una célula. La célula, como sabemos, no sé si lo habéis dado todos en el colegio, por lo menos en biología, está simplificándolo todo mucho, ¿vale? Es un núcleo, sería como una especie de huevo frito, y el citoplasma, ¿vale? Que tiene una membrana celular alrededor. En el citoplasma donde tenemos, pues, bueno, pues los orgánulos que participan en que la célula funcione, todas las funciones celulares se desarrollan principalmente en el citoplasma, y en el núcleo lo que tenemos es el material genético. El material genético, o el ADN, un famoso ADN, ¿vale? Ácido desoxirribonucleico, es una cadena muy larga, que está muy compacta dentro del propio núcleo. Esta cadena, como sabemos, pues yo voy a hablar como sabemos, no, a lo mejor no lo sabéis y por eso estáis viendo el vídeo. Esta cadena es una doble hélice que está hecha así, que si os habéis fijado todos los simbolitos de ciencia y siempre algo que tiene que ver con ciencia, te pintan una doble hélice de ADN, es muy típico. Y dentro de esta maraña, porque esto sería como una madeja de hilos, dentro de esta maraña de ADN hay diferentes cadenas. No es una única cadena, sino que tiene varias, ¿vale? Cada cadena sería un cromosoma, que dentro del núcleo lo vamos a tener totalmente deshilachado, pero a la hora de la reproducción esos cromosomas se compactan. Se compactan para que sea más fácil hacer el reparto. Es mucho más fácil repartir bobinas de hilo todas bien ordenaditas que tener una maraña de hilo todas juntas e intentar separarlo. Es muy complicado. Entonces la célula, cuando se va a dividir, toda esa maraña la compacta y convierte ese hilo largo, lo convierte en cromosomas, que sería también esta estructura que seguramente habéis visto alguna vez, ¿vale? Que tiene como un centro y tiene una forma así como de X, ¿vale? X así gordita. Esta sería la estructura en la que el ADN se encuentra compacto, ¿vale? A la hora de la reproducción. Nosotros tenemos dos copias de cada cromosoma, lo que se conoce como una genética diploide, que tiene dos copias. Hay otras estructuras, bueno, hay otros seres vivos, en concreto en plantas se da mucho. Eso se lo podéis preguntar a Juanjo, porque él antes de venir a trabajar aquí trabajaba mucho en la universidad con plantas
ya no me acuerdo de cuántas ploidías era, pero bueno, trabaja con plantas que tienen muchas copias de los cromosomas, así que eso él está bastante más puesto que yo. El caso es que tenemos 2 copias de cada cromosoma, ¿vale? Dentro de toda esta maraña tenemos diferentes hilos, cada hilo largo sería un cromosoma que aquí se encuentra deshilachado y cuando se va a reproducir nos ponemos en formato compacto. Dentro de cada cromosoma, ya en formato compacto o aquí, sería lo mismo, tenemos lo que se conoce como gen, que sería un fragmento de esa cadena de ADN, pues un fragmento que codifica para alguna cosa en concreto, normalmente siempre va a codificar para proteínas principalmente, pues cada cachito independiente se llamaría gen, ¿vale? Que eso es lo que se habla mucho, ¿no? El gen tal, el gen Lily-White, el gen Lily-White tendrá que ver con un fragmento en concreto de un cromosoma concreto del el ADN del propio animal. Como sabemos que tenemos 2 copias de cada cromosoma, pues vamos a tener, imagínate que este es un cromosoma y aquí tenemos el otro, ¿vale? Pues como tenemos 2 copias, cada copia, esta y esta, teniendo en cuenta que estos dos son iguales, que me han salido un poquito diferentes, pero bueno, cada copia del mismo gen se llama alelo. O sea, un gen en un organismo que tiene 2 copias tiene 2 alelos. A mí se me ha olvidado escribir, pero bueno. Un gen en un organismo diploide va a tener 2 alelos de cada gen, ¿vale? Cada gen va a tener 2 copias. ¿Esto para qué sirve? Pues es un poco pues mecanismo de seguridad a la hora de reproducirse para animales que se reproducen sexualmente, en los que hay pues recombinación de genética y tal. Pues es importante tener 2 copias por si alguna te falla, siempre vas a tener otra que es buena, ¿vale? Esto es lo que ocurre cuando se habla de la endogamia y tal, que padres con hijos, hermanos con hermanos y todo eso. Eso lo que va a hacer es que acabes teniendo muchas copias malas del mismo gen, que entonces te va a provocar problemas. Cada cromosoma, cada copia del gen, uno lo va a entregar el padre y lo otro lo va a entregar la madre. En la reproducción, como sabemos, el espermatozoide lleva la mitad de la información genética y el óvulo llevaría la otra mitad. O sea que cada uno lleva una copia del gen que al unirse en el embrión final, pues se tendría ya las 2 copias. Una viene del padre y la otra viene de la madre. Teniendo esto claro, teniendo claro que es un gen que en Ciliatus, pues tenemos 2 copias de cada gen y que cada copia se llama alelo, podemos empezar ya a ir trabajando en esto. Otro concepto que también es muy importante es la diferencia entre fenotipo y genotipo. El fenotipo sería lo que vemos, ¿vale? Vamos a pintar aquí un ojito. El fenotipo es lo que se ve. Tú tienes una información, pero esa información se puede expresar de una manera o de otra. Entonces lo que tú ves visualmente sería el fenotipo. Y el genotipo es realmente la información. El genotipo es lo que tú tienes realmente, que puede expresarse o no, porque hay, por ejemplo, hay muchos caracteres que, como sabéis, son recesivos, que es otro concepto que vamos a ver ahora, que puedes tenerlos pero no se están expresando. Por lo tanto, el genotipo no siempre se corresponde con el fenotipo y viceversa. Otro concepto importante sería la homocigosis o heterocigosis. Un animal es heterocigoto cuando de las 2 copias del gen son las 2 diferentes, porque un gen puede tener diferentes formas, por así decirlo, cada alelo, o sea, un gen puede tener diferentes alelos. Entonces, pues si el animal va a tener, cada copia del gen es diferente, se llamaría heterocigoto. Y homocigoto hace referencia a que tienen las 2 copias del gen, los 2 alelos son iguales. También es muy importante ahora porque vamos a hablar sobre la dominancia y la recesividad. Hay genes dominantes, que esto es una de las cosas que averiguó Mendel en su día, y hay genes recesivos. Qué mal se me da pintar una pizarra, macho. Tenemos genes dominantes y genes recesivos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay genéticas que estando juntas en el mismo animal, una se va a expresar y la otra no. Y que si, por ejemplo, necesitas que un animal con genética recesiva se exprese, necesitas tener las 2 copias del gen recesivo, los 2 alelos de forma recesiva para que se pueda mostrar. Hasta aquí creo que todo bien. Hacemos un poquito de resumen. Tenemos una célula con un núcleo en el que está el material genético.
El material genético lo tenemos en forma de doble hélice, la cadena de ADN, que es una doble hélice. Cada fragmento de ADN que codifica para alguna cosa en concreto va a ser un gen, y nosotros y también los geckos de Nueva Caledonia tienen 2 copias de cada gen, porque son organismos diploides. Pues entonces vamos a tener 2 alelos dentro de cada gen, ¿vale? Cada gen va a tener 2 alelos. Tenemos el fenotipo, que sería lo que se expresa, el genotipo, que es lo que realmente tienes, animales heterocigotos que tienen los alelos diferentes, animales homocigotos que tienen los 2 alelos iguales, y después tenemos genes dominantes y genes recesivos. Pues sabiendo esto, vamos a empezar a meternos ya en un poquito de faena. Os voy a mostrar ahora un ejemplo real de lo que sería una genética dominante y una genética recesiva. Un gen dominante quiere decir que solamente le hace falta una copia de su alelo para expresarse. Como sabéis, tenemos 2 copias dentro de cada gen, tenemos 2 copias, pues con una sola ya se expresaría. Sería el caso, por ejemplo, de la genética dálmata, ¿vale? Los dálmatas, Dalmatian, como se dice en inglés, Dalmatian, solamente necesitan una copia de ese gen para expresarse. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un animal, vamos a llamarlo, esto se suele poner con letras y eso, letras mayúsculas y minúsculas para referirse si son animales, si son genéticas dominantes o recesivas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginaos que esto es un alelo de dálmata, ¿vale? Una D mayúscula. Solamente teniendo una copia, teniendo un dálmata y, por ejemplo, el gen normal, vamos a ponerlo así, por ejemplo, una N, el gen normal y el gen dálmata, pues esto sería dentro de una misma genética un alelo 1 y alelo 2. Si tenemos un alelo ya con la genética dálmata, este animal va a ser dálmata. Si tenemos, por ejemplo, esta estructura, más dálmata todavía, porque tiene las 2 copias, y un animal normal pues no tendría ninguna copia de dálmata. Por el momento en el que tienes una, ya se expresa, ¿vale? Que esto es lo que sería una genética dominante. Es el caso, por ejemplo, de nuestra pareja Nunzana y Piña. Estos 2 animales son los 2 dálmatas, por lo tanto esperamos que en la descendencia, toda la descendencia sea dálmata, porque si los 2 padres son dálmatas, claramente mínimo una copia van a llevar de esta genética. Por lo tanto, es muy complicado conseguir animales no dálmatas de una pareja dálmata. Y aquí os enseño pues los ejemplos, ¿vale? Veis todas estas crías, pues estas crías son todas hijas de Nunzana y de Piña, y como veis, todas tienen puntos. En más o en menos medida, pero todas tienen puntos. Y ahora vamos a mirar un ejemplo de genética recesiva, que en este caso vamos a coger el ejemplo del gen Phantom. La genética recesiva vamos a expresarlas con una letra minúscula, por lo tanto, igual que aquí en Dalmatian le hemos puesto la D mayúscula, aquí le vamos a poner una P minúscula. La P minúscula sería el alelo que necesitamos, la unión de los 2 alelos que necesitamos para que esa genética se exprese, porque si tiene el otro gen, que sería la otra forma alélica, que sería la P mayúscula, que es la genética no Phantom dentro de ese mismo gen, pues esta combinación haría que no se expresara el gen, porque nosotros necesitaríamos esta forma P minúscula para que se expresara el Phantom. Os voy a poner el ejemplo con otro cruce que hemos hecho nosotros, que ha sido Tiger por Ntombi. Tiger es un animal Phantom, por lo tanto, porque se ve visualmente, es fenotipo Phantom, por lo tanto sabemos que el genotipo sería 2P minúscula. Ntombi visualmente no es Phantom, por lo tanto, mínimo una P mayúscula tiene. Lo otro no lo sabemos, porque tú no sabes que no es Phantom, pero tú no sabes si aquí tiene una P mayúscula o una P minúscula, tú no lo sabes. Pero a la hora de hacer los cruces empiezas a ver la descendencia que te sale. Si en este cruce salen animales Phantom, es porque Ntombi también tiene en heterocigosis la genética Phantom. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, hacemos este cruce, que esto se suele hacer de esta manera. Por ejemplo, aquí tendríamos las 2 P minúsculas de Tiger, y aquí tendríamos una P mayúscula y P minúscula de Ntombi. Hacemos este cruce, así. Y las probabilidades que tenemos son: si Ntombi da la P mayúscula y Tiger da la P minúscula, tenemos un animal no Phantom, pero heterocigoto de Phantom. Tiger, esta P minúscula con la P minúscula de Ntombi daría un animal Phantom. Aquí tendríamos
otro animal Phantom y aquí tendríamos uno no Phantom. Por lo tanto, si hacemos las proporciones, te da que un 50% te sale Phantom y un 50% de no Phantom. Que estas cosas no se pueden saber haciendo un cruce una vez y te salen 3 animales y ya si te sale uno Phantom y 2 no, ya lo tienes súper claro, ¿vale? Estas cosas se supone que hay que hacerlas con infinitos cruces y al final de los infinitos cruces siempre vas a tener la mitad de cada una de las genéticas. Por lo tanto, este cruce nosotros hemos averiguado sin saber que Ntombi tenía esa heterocigosis en Phantom, hemos averiguado gracias a que Tiger sí lo es y se veía el fenotipo, pues hemos averiguado que Ntombi también es heterocigota de Phantom. Entonces, ¿qué pasa? Que esto te puede ser una información útil para un futuro cruce o para alguna cosa que te interese, que sepas que este animal cruzado con un Phantom también te va a dar la mitad de descendencia Phantom, ¿vale? Otros genes que se sabe que son recesivos serían, por ejemplo, los axanthic o la base, el color de base rojo también es un color de base recesivo. Por lo tanto, bueno, son de las poquitas cosas que realmente se ciñen a la genética mendeliana, porque ahora vamos a empezar a meternos ya en faena y vais a ver que prácticamente ningún gen sigue las leyes reales de la genética mendeliana porque todo realmente es mucho más complejo. Genes que son puramente dominantes o puramente recesivos, pues hay pocos realmente. Y bueno, pues vamos a meternos ahora en berenjenal bueno, a ver si conseguimos que quede todo muy claro, ¿vale? Borramos esto y continuamos. Nos salimos ya de la genética mendeliana clásica y nos vamos a meter con dos nuevos conceptos que van a ser la codominancia y la dominancia incompleta. La codominancia realmente es una cosa que es muy rara, se ve muy poco. Esto hace referencia a dos genes que codificando para lo mismo, se expresan al mismo tiempo, que normalmente lo más común es que se exprese el dominante y el recesivo no, o ya está. Pero es que aquí en este caso se expresarían los dos al mismo tiempo. Sería, por ejemplo, el caso que es como lo súper típico de una flor que tuviera manchas. Entonces, el color de la flor lo codifica un gen, pero si tuviera dos alelos diferentes, pues el mismo color de la flor se va a expresar de dos formas diferentes. Hay sitios que se va a expresar de una manera y hay sitios que se va a expresar de otro. Esto realmente en Ciliatus no lo vamos a ver, vamos, yo no conozco ningún gen que sea codominante. Esto, la codominancia, por ejemplo, sí se da, es un ejemplo muy claro en los grupos sanguíneos, que puede ser A, puede ser AB, puede ser B, puede ser 0. Entonces eso hace referencia a unos antígenos que están en los glóbulos rojos. Estos antígenos son como unas estructuras, unas cositas que se pegan en la superficie del glóbulo rojo y hace pues que puedes tener antígenos de un tipo, antígenos de otro, antígenos de los dos. Y eso es una cosa que hace claramente referencia a la codominancia, pero en Ciliatus nosotros no lo vamos a ver. Nosotros lo que más vamos a ver va a ser la dominancia incompleta. La dominancia incompleta hace referencia a caracteres que se mezclan, a caracteres que no se expresan individualmente. Esta flor, por ejemplo, es flor roja y blanca y tú ves el rojo y el blanco al mismo tiempo. La dominancia incompleta hace referencia a fusión, o sea que en vez de ser rojo y blanco verías rosa, una mezcla de otros caracteres. Esto sí es mucho más evidente en los animales y, por ejemplo, pues tenemos aquí el caso del gen Lily White. Los Lily White, que ya habéis visto que son unos animales muy chulos, que se ponen súper blancos por toda la espalda, que es un color que además va evolucionando con el tiempo y le va creciendo luego con la barriga, son animales muy chulos. Esa genética es un tipo de amelanismo que está también demostrado que juntando dos genéticas Lily White te salen animales que son defectuosos, ¿vale? Yo voy a explicar un poquito el porqué. Porque la melanina es una cosa muy importante a nivel de órgano. Si tú tienes falta de melanina, no solamente que estés más moreno o menos moreno, o en estos animales porque se puedan encender y apagar con más facilidad, sino que es una molécula que se usa para todo tipo de órganos. Entonces, cuando no tienes nada,
al final acaba saliendo un animal pues casi con aspecto leucístico y no funcionan, ¿vale? Los genes de dominancia incompleta sí son mucho más abundantes, pueden rondar más o menos el 40% de todos los genes que se conocen hoy día, por lo tanto esto es una cosa mucho más a tener en cuenta y son cosas que Mendel, menos mal que no se encontró con esto porque entonces no habría tenido ni puta idea de cómo averiguarlo, sus leyes no, le habrían fallado por todos lados. Entonces bueno, da gracias a que los guisantes que estuvo mirando todo era súper homologado. Entonces, por ejemplo, a la hora de mezclar Lily White, si por ejemplo tenemos el gen Lily, vamos a hacer primero un ejemplo clásico, ¿vale? De nuestro cruce que hemos hecho de Halland, que es Lily White, ¿vale? Este animal es Lily White por Tika, que no es Lily White, pues de este cruce hemos sacado estas proporciones que estamos hablando ahora, que sería un gen Lily con un gen normal, o sea, este animal ya sería Lily White por un animal normal que tendría las dos copias del gen Lily, por así decirlo, las tendría normales. Este cruce que te da, pues lo hacemos aquí en nuestra tablita, nuestro diagrama de Punnett, que se llama, y tendríamos un animal Lily White por aquí, un animal normal por aquí, un animal Lily por aquí y un animal normal por aquí. Cuando tú mezclas un Lily White con un animal normal, la proporción que te va a salir normalmente va a ser del 50% Lily y 50% no Lily. ¿Qué ocurre cuando mezclamos dos animales Lily White? Pues aquí es donde viene el problema, porque tenemos Lily White por Lily White, que esto sería un Lily y un normal. Hacemos nuestra tablita, Lily normal, Lily normal. Aquí tenemos un animal Lily White, aquí tendríamos uno normal, aquí tendríamos un Lily White y aquí tendríamos el Super Lily, por así decirlo, un homocigoto del gen Lily White. ¿Qué ocurre con estos animales? Que estos animales se acaban muriendo. Este 25%, pues si os fijáis, va por porcentaje. Aquí tendríamos un 50% de Lily White, un 25% de animales normales y un 25% de Super Lily, de homocigoto de Lily, que como sabéis, es un animal que no sale bien. Y ahora volvemos a borrarlo todo porque os quiero contar un poquito sobre nuestro proyecto Ghost Tiger, que es una cosa que la verdad es que nos está ilusionando bastante. Y esto al final es como los problemas de genética que nos ponían en el colegio o a mí en la universidad. Y es muy guay ver todas esas cosas en directo, verlos, ser tú el que está llevando a cabo esos experimentos y viendo los resultados y viendo que todas las cosas cuadran. Y es muy chulo y os quiero explicar porque es un ejemplo muy claro de lo que os estoy contando ahora, de las combinaciones y de las proporciones de los animales que van a ir saliendo. Nuestro proyecto Ghost Tiger lo que quiere conseguir es un animal que aúne en el mismo individuo genética Lily White, genética Phantom, rojo de base y encima de todo eso mucho Tiger, ¿vale? El carácter Tiger es un carácter que está fijado en la población, o sea que eso no lo podemos eliminar, eso es una cosa que no se hereda o no se hereda, eso lo hereda siempre, más fuerte o más flojo, dependiendo de cómo de apilado esté ese gen, porque hay caracteres que, esto lo estamos viendo una cosa muy sencilla, que es solamente un gen te hace un cambio muy grande, pero lo normal en estos animales es que una misma apariencia tenga influencia de 10, 20, 30, 50 genes al mismo tiempo. Por lo tanto, que tengas uno malo o que tengas uno en vez de otro no va a cambiar mucho el aspecto general, que es lo que realmente ocurre con estos animales y por eso durante muchos años pues se ha considerado la genética de los ciliatus como muy compleja porque bueno, influyen muchas cosas. Realmente hay que pararse a ir desgranando toda la genética y tener claro los números que te van a salir de la descendencia y hacer muchísimas pruebas durante mucho tiempo. Al final se puede, ¿eh? Lo que pasa es que obviamente lleva su tiempo. Este proyecto Ghost Tiger lo que queremos es tener el Red Base, que es recesivo, el Phantom, que también es recesivo, el Lily White, que es dominante incompleto, y también encima de todo eso, Tiger, ¿vale? Mucho Tiger, que esto no es fácilmente seleccionable, esto simplemente hay que añadirle animales Tiger sobre animales Tiger para ir apilando cantidad de genes que influyen en el Tiger. Entonces, cuantas más genes tengas que te codifican para algo relacionado con el Tiger, que puede ser, por ejemplo, os pongo un ejemplo, uno
que haga referencia a la longitud de la raya, otro que haga referencia a la anchura, otro que haga referencia al zigzagueo, otro que haga referencia a cómo se para el patrón al pasar por la... Pueden ser muchos los genes que codifican para el Tiger. Entonces lo que tienes que hacer es ir apilando uno encima de otro para conseguir completar la colección, por así decirlo. Cuantos más cromos Tiger tengas, más fuerte y más se va a expresar ese carácter en tu animal. Entonces, en este caso tenemos el Red Base, que para que esto sea así no lo puedo hacer con una sola letra porque necesito esto para... Ahora os explico el porqué. Phantom, que sería las dos P minúsculas, el Lily White, que sería un gen Lily con un gen normal, y luego Tiger, que sería como ir apilando una encima de otra. El Tiger lo vamos a dejar ahora mismo de lado, ¿vale? Y para no hacerlo más complicado, vamos a dejar también el Red Base de lado y vamos a explicar cómo será una combinación ya teniendo en cuenta dos genéticas al mismo tiempo, que esto te multiplica obviamente la cantidad de patrones que vas a poder conseguir en la descendencia. En este caso vamos a contar con Voltio y con Daiquiri. Este ha sido uno de nuestros cruces que están englobados dentro de este proyecto Ghost Tiger. Voltio, que va a ser Red Base, por lo tanto tiene las dos copias así. Es Phantom, por lo tanto tiene las dos P minúsculas. Es Lily White, ¿vale? Y bueno, y el Tiger pues no lo contamos, ¿vale? Este sería el genotipo de Voltio. Daiquiri, sabemos que no es Phantom, por lo tanto, bueno, y Daiquiri es amarilla de base, ¿vale? Entonces, el amarillo realmente sería así. Ponemos yellow base, ¿vale? Porque la B hace referencia al negro. Es que me tengo que meter en verdad con esto ahora, porque es que si no, no lo vais a entender. Los colores de base, el color negro está fijado también en la población. Es muy complicado eliminarlo. Obviamente, después de tantísima selección, hemos conseguido ir desmigajando los colores de base y hemos llegado a la conclusión, bueno, no yo, la gente que lo ha estudiado y que yo me lo he aprendido, que tenemos colores rojos, colores amarillos y colores negro, ¿vale? Bueno, lo he puesto en inglés, en plan red, yellow y black. Estas serían las coloraciones que tenemos con todas sus variantes. Los rojos hay desde naranjita hasta salmón, hasta tal. Los amarillos pueden ser amarillos más brillantes, amarillos más colores así terroso, albero, feo. Y los negros, pues igual, desde negro puro hasta marrón clarito, ¿vale? Serían las combinaciones, porque esto también depende del nivel de penetrancia que se llama, el nivel de expresión que tenga la genética. Entonces, ¿qué ocurre? Que la base realmente va a ser casi siempre el negro. El color amarillo es realmente como un color secundario que se pone por encima del color base real y te hace como cuando pones dos acetatos uno delante de otro de diferente color, que se solapan los colores, pues un poquito haría eso el amarillo sobre las bases negras. Entonces le ponemos a todo siempre esta B, ¿vale? Tanto la B minúscula como la B mayúscula, porque para que el rojo se exprese necesitamos que el color negro esté apagado, por así decirlo, y en los colores amarillos, si tienes el negro pero tienes el amarillo por encima, se va a ver el amarillo y no el negro. Aunque después, en combinaciones, cuando tú empiezas a mezclar animales, si de una pareja amarilla te salen cosas negras, es posible porque vas a tener también la presencia de esa genética negra un poco en su interior. Esto lo estoy simplificando mucho y es una de las cosas que os dije al principio, que igual no va a concordar con lo que os estoy diciendo, porque esto no es tan fácil como poner dos letras y ya se expresa. Aquí entran en juego una serie de factores que ahora mismo no estamos teniendo en cuenta, pero bueno, me creéis con esto, ¿vale? Entonces, Daiquiri es amarilla, sabemos que no es Phantom, visualmente no es Phantom porque el fenotipo, que es lo que se ve a simple vista, no lo es, pero como ya hemos hecho este cruce, ya hemos visto la descendencia y en la descendencia hemos visto animales Phantom, y tú no puedes producir un animal Phantom si los dos padres uno de ellos no tiene copias para Phantom, entonces sabemos que él tiene copias de Phantom y Daiquiri, que visualmente no lo tiene, pero sabemos que en recesividad tiene una copia, porque nos ha dado descendencia Phantom, ¿vale? Entonces, es heterocigoto de Phantom y no es Lily White, por lo tanto es normal. Cuando hacemos este cruce, hacemos la tabla de Punnett y vamos a dejar de un lado la parte del color de base para no hacerlo muy complicado, y las combinaciones posibles son no Phantom, Lily White,
no Phantom, no Lily White, Phantom Lily White y Phantom no Lily White, ¿vale? Esto se pondrían los caracteres, os dejo por aquí la tabla para que la veáis, para no tener que pintarla porque es un poco coñazo, pero bueno, estas son las 4 combinaciones que tenemos con un 25% de probabilidad cada una de producir eso. ¿Qué pasa con esta combinación? Que es muy guay porque es visualmente se identifican súper rápido los animales, porque el Lily White es un gen que se ve muy fácil, el Phantom también es una genética que también se identifica del tirón, y claro, pues todas estas combinaciones pues las ves, tanto si lo tiene como si no. Y es muy guay juntar dos animales y tener resultados predecibles, que es una cosa que se puede conseguir. Durante mucho tiempo se ha estado diciendo que los Ciriatus son poligénicos y es imposible, es una máquina esta de lotería, tú le das, metes una monedita y te sale una cosa aleatoria, pero ya se está viendo que no, que es que todo tiene una opción para ser predecible, lo único que hay genéticas que son más complicadas que otras. En concreto el Phantom y el Lily White son muy sencillos, son muy directos y sabes cómo se pueden hacer la herencia, pero hay otras genéticas que influyen muchísimos factores, que es lo que bueno, se conoce como poligenia, que es que un mismo carácter pues está determinado por muchos genes diferentes. Entonces, claro, aunque tú necesitas a lo mejor 5 genes para que se exprese, pero si te falta uno, no es que desaparezca, pero que a lo mejor se expresa con menos intensidad o se expresa de una manera ligeramente diferente. Y claro, cuando tienes cuando tienes un gecko blanco completo y le metes un solo gen, lo vas a ver, pero cuando tienes millones de genes interactuando todos entre ellos, es que es muy complicado, se van a ir mezclando, ya empieza a entrar ahí un poco el ojo experto y ir identificando qué características tienen y cómo interaccionan entre ellas, porque a lo mejor tienes una genética que te hace tener pues la piel como más granulosa, que interacciona con otra que te hace tener algunas escamas un poquito más gruesas. Tienes una que es más granulito y otra que tiene escamas en concreto más gruesas. Pues, ¿cómo es la interacción entre ellas? Pues ahí está la gracia de fijarse bien y de ir viendo las cosas en detalle, que no es solamente mezclar animales y verlos, sino tienes que mirarlos con detalle y ver hasta dónde llegan las escamas del pinstripe nada es al azar, ninguna manifestación en los animales es al azar, todo es provocado por la presencia o la ausencia de algunos genes que están ahí codificando para determinadas proteínas que hacen que eso se exprese de esa manera. Hemos visto genética mendeliana sencilla, dominante, recesivo, fácil. Hemos visto un poquito más la codominancia y la dominancia incompleta, que son modos de herencia que se salen ya del patrón mendeliano clásico. Pero es que también tenemos mucho más. Tenemos, por ejemplo, la epistasia, que eso es una situación en la que la presencia de un gen omite o potencia a otro. Por ejemplo, imaginaos, que no es el caso, ¿vale? Imaginaos que la genética Phantom, que serían 2P minúsculas, suprime el gen Lily White. ¿Qué ocurre? Pues que entonces sería imposible ver animales que son Phantom Lily White, porque si el Phantom está suprimiendo al Lily, en los animales en los que estén los dos, no se vería. Entonces ahí ya estamos diciendo que la genética no se segrega de manera individual, que tú puedes tener todas las cosas de manera individual y puedes tener animales, aislar cada uno de los genes de manera individual. Aquí ya estamos diciendo que hay interacción entre genes, que no solamente es para mezclarse entre ellos, sino que es que puede haber algunos que suprimen a otros, que por separado funcionan, pero juntos no. Entonces, claro, eso le añade más complicación todavía. Luego tenemos el tema, lo que se conoce como epigenética, que puede ser, por ejemplo, la metilación de histonas, que es otra, como unas cositas que se le ponen a una estructura que está dentro del ADN, que también te modifica la expresión de los genes, que eso también puede venir influenciado por factores ambientales, en fin. Es súper complicado. La genética ligada al sexo, por ejemplo, que si tienes un gen que solamente está en el cromosoma Y, pues sabes que esa genética solamente la van a poder expresar los animales del género masculino. Entonces, es más complicado, ¿vale? Entonces, se ve mucho por los foros las cosas de no, pues claro, eso es recesivo, entonces tal. Las genéticas, como he dicho antes, genética codominante y genética recesiva, entre las dos no suelen superar más del 15% del cómputo global de los genes,
y por lo tanto no es lo más común. Lo más común suelen ser las dominancias incompletas o genes que, bueno, que siguen pues su regla poligénica normal, que un mismo gen no tiene por qué tener solamente dos alelos, puede tener más alelos, entonces la combinación, tú a lo mejor en tu cromosoma tienes esta copia del gen y esta copia del gen, pero puede haber otra copia en la misma población, puede haber personas o puede haber geckos que en este hueco tengan otra cosa diferente, una tercera cosa o una cuarta cosa. Entonces puedes haber combinaciones del gen 1, o sea, del alelo 1 con el alelo 2, del alelo 2 con el alelo 4, ya empiezas a mezclar un montón de cosas que claro, que esto hace todo mucho más complicado. Pero complicado y a la vez muy chulo. Es muy chulo hacer todas estas pruebas y ver en la descendencia cómo funcionan las cosas. Hay que fijarse con mucho detenimiento, analizar los animales que vamos a ir produciendo y podemos ir viendo patrones o viendo cosas que si mezclo esto con esto casi siempre me da una cosa diferente, pero si mezclo con otra cosa ya es un tercer resultado. En fin, esto es una cosa muy chula, es un camino de una carrera de fondo, una carrera de larga duración y al final hay que saber. No me vale el decir, bueno, pues eso es lotería y no lo sabes. No, no lo sabes tú, pero porque todavía no se ha estudiado. Pero es que todo tiene un porqué. Así que eso es lo bonito de la genética en estos animales y es por eso por lo que se han hecho tan famosos y por lo que nosotros los criamos con tanta alegría, porque es que es súper guay. Y en este caso, en el proyecto Ghost Air que estamos sacando ahora, van a salir cosas muy chulas. Tenemos ya previstos varios cruces para la siguiente temporada que nos van a hacer ir afianzando la línea y creemos que puede haber un resultado tela de gracioso. Así que nada, quedaos atentos a las actualizaciones que vamos a ir haciendo próximamente. Espero que os haya gustado este vídeo, que lo hayáis comprendido, porque no sé si ha quedado todo súper claro, pero bueno, espero que sí. Si tenéis alguna otra duda, pues ya sabéis, podéis poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales o de correo o de WhatsApp y estaremos encantados de echaros una mano en todo lo que buenamente podamos. Así que yo aquí me despido por esta clase de genética y nos vemos en el siguiente vídeo de Kaneki Terraria. Un saludo, chao chao.